Hola, bienvenidos a todos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, Camila, yo soy Carlos. Ambos estamos en la práctica de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial acá en Practia, también en Practia Studio, que es nuestro laboratorio. La idea hoy es tratar de conversar un poco sobre los agentes, sobre qué son, sobre hasta dónde los podemos soltar, qué autonomía les podemos dar. Pero lo primero que, nada, quiero preguntarle acá a Cami es, ¿por qué vamos a hablar de esto, no? ¿Por qué nos pensamos en hablar sobre agentes particularmente? Buenísimo. Mira, yo creo que en este tipo de preguntas las imágenes dicen más que mil palabras, así que si te parece, empiezo primero compartiéndote una búsqueda que hice en Google Trends con respecto a la terminología de agente IA, ¿sí? De hecho, los invito a utilizar esta herramienta porque suele dar bastante insights y es bastante interesante cómo se van moviendo las búsquedas. Te da también bastante perspectiva de por dónde se está moviendo determinada cuestión. En este caso, con agentes, como se ve ahí, yo puse un periodo de un año, se ve que hay un salto sumamente importante en lo que son las búsquedas a partir de 2026, digámosle febrero, por ahí, ¿sí? Entonces, de por sí, una de las respuestas que podría darte es que es algo que hoy en día está necesariamente sobre la mesa de debate, ¿sí? Independientemente de qué tipo de industria, de qué tipo de rol tengas, hoy en día los agentes están en debate, ¿sí? De cómo aplicarlos, por ejemplo, y demás. Creo que esto igual se entiende muchísimo mejor si lo vemos, por ejemplo, en hitos, ¿sí? Por ejemplo, esto que armé con ChatGPT, que se ve lo que son los hitos, particularmente en cuestiones de agentes, ¿sí? Entonces, quiero parar en dos hitos particulares. Uno de ellos es el previo a este gran crecimiento, que es todos los lanzamientos que fue haciendo Anthropic con Claude, Claude Code, y toda la evolución hacia lo que luego dispara el otro gran salto que tiene que ver con MCP. MCP son protocolos de conexión con distintas herramientas, que le da justamente la capacidad agéntica. Wow, la verdad que es impresionante cómo salta esta Sí, búsqueda. Va tremendo. muy en línea con lo que nos pasa a nosotros, que nos consultan cada vez más sobre los agentes. Un problema que tenemos siempre en particular es qué definimos como agente. La gente hoy en día empieza a llamar un poco a todo que es un agente. Total, Así que bueno. me gustaría un poco entender qué definimos como agente. Todos los agentes son lo mismo. Porque ya no se habla de asistentes, ¿no? ¿Dónde Oh, quedó ese término? ¿Dónde quedó el término de bot? Ya, chatbot me parece que quedó enterrado, es totalmente. viejísimo. Yo creo que lo mejor ahí es entender, más allá de que hoy en día se está haciendo en algún punto abuso de la terminología o se está utilizando el mismo término para todo, es entender qué distinguen las particularidades de la gente en sí. Entonces, traigo acá una infografía creada también a partir de inteligencia artificial, como seguramente algunos se habrán dado cuenta por el estilo, que me parece que lo principal es enfocarnos en cuáles son las partes claves que describen a un agente. ¿Sí? Ya no le estoy dando una tarea concreta de resumir un mail, armarme una minuta o lo que sea, sino que le doy un objetivo. ¿Sí? Entonces el agente razona en base a ese objetivo que uno está incluyendo cómo va a avanzar en pos de resolverlo y de darte ese output que vos estás buscando. Entonces hay una etapa de planificación de tareas y luego una ejecución. Y algo súper importante de todo esto es que también hay una etapa de aprendizaje, si hay una optimización, hay una memoria asociada que la gente utiliza en pos de entender si toda la secuencia de planificación y acción tuvo un resultado válido y concreto. ¿Sí? Entonces, en pos de eso, cada vez su accionar va a ir siendo mejor, ¿sí? Wow. La verdad que eso cambia mucho lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Totalmente, abre el campo ya de la acción concreta, ¿no? Y de la inteligencia asociada a eso. Pero bueno, todo esto igual se ve genial. Hoy en día está explotando como nos muestra lo que son las tendencias de Google, pero bueno, también tiene un lado B. Ahora, te hago una pregunta también, porque entendemos que es un agente, cuáles son sus componentes. Ahora, ¿es lo mismo un agente que manda un mail? ¿Es lo mismo un agente que define el precio? ¿Es lo mismo un agente que define una compra, un gasto? O sea, ¿son todos lo mismo? ¿O son cosas distintas? ¿Tienen niveles de complejidad distintos, autonomía?
Total, bueno, ya que traes eso a colación, más allá de que en los casos que vos mencionás claramente tiene un impacto desde lo que es la complejidad de la lógica que tiene por detrás esta gente, y también aparejado lo que es el consumo de recursos computacionales. Bueno, seguramente los que están escuchando habrán oído no hace mucho que se habló de una cultura del token, ¿no? De la posible medición de performance asociada a tokens. Bueno, imagínense que en cuestiones de agentes todo esto cobra otro sentido, porque estás dejando que decida, que planifique, todo eso impacta en un costo concreto. Entonces, ¿hasta qué punto voy a dejar que decida? Y un poco ahí va asociado con lo que la primera pregunta que me hiciste de hasta dónde voy a soltar el control. Bueno, dentro de lo que es la autonomía, como todo en esta vida, no hay un blanco y un negro, hay distintos colores y hay distintos grados de autonomía que puede llegar a tener un agente. Si me permiten, voy a hacer abuso de una metáfora para explicar qué grados de autonomía pueden llegar a tener con lo que es, por ejemplo, un aprendiz de cocina hasta llegar a lo que es un chef en sí. Lo que es el asistente de por sí, cuando inicia y demás, responde, apoya, no decide, ¿sí? Entonces, te va a preguntar qué hacer, te lo va a hacer y te lo va a entregar, ¿sí? Eso es, te resumo un mail, te doy las ideas y te saco de la hoja en blanco, por ejemplo. Un copiloto ya es un pasito más, empieza a sugerir y proponer, ¿sí? Cuando termina de hacer su tarea, directamente te dice, ¿querés que te haga una presentación en pos de esto? ¿Querés que te resuma los puntos importantes? Probablemente esto haya que adaptarlo para tal audiencia, por ejemplo. ¿Sí? Te empieza a proponer. Luego tenemos un nivel más que ya empezamos a hablar de agentes, ¿sí? De agentes supervisados. Ejecuta, pero con validación humana. El famoso human in the loop, ¿sí? Entonces hablamos por ahí de una baja autonomía. Ejecuta, por ejemplo, en este tipo de metáforas, pequeñas partes del plato de forma autónoma, pero antes de combinarlo y de generar el arte en ese plato, le va a preguntar al chef si procede o no procede, ¿sí? El agente autónomo acotado es un paso más, tiene más responsabilidades, toma más decisiones, pero dentro de, como dice la palabra, un ámbito acotado, ¿sí? Dentro de lo que puede llegar a actuar. Y el punto más avanzado, que en este caso sería el chef, es cuando directamente coordina qué va a hacer y te da directamente la salida o genera directamente la acción. Entonces, el humano está más como validador de que ese loop es eficiente y que a largo plazo va a seguir manteniendo lo que era el objetivo concreto, ¿sí? Esto es como un panorama, si querés, de distintos grados de autonomía. Está bueno porque vamos entendiendo un poco, ¿no? Hasta dónde puede llegar una gente. Eh, la verdad que es cierto que todos arrancamos al principio con asistentes. Ujú. Vino la ola agéntica, nos está Bueno, dando un montón de autonomía y bueno, y nos preguntamos, o sea, ¿hasta dónde lo quiero soltar? Nuevamente, ¿lo puedo soltar? ¿Por qué no llevo todo a ser un agente con un nivel de autonomía grande y que resuelva absolutamente todo? ¿Qué es lo que me limita? ¿Qué es lo que limita a las empresas? ¿La tecnología o es que algo puede salir mal? yo creo que necesariamente me atoré con el man. Necesariamente creo que la respuesta, la mejor respuesta a esa pregunta es el siguiente slide que voy a mostrar, que son riesgos. Toda esta autonomía genial, Apabulla. todo esto es genial, la autonomía suena como algo totalmente utópico, pero todo esto trae aparejado riesgos, ¿sí? Riesgos éticos, sociales, riesgos legales y regulatorios, riesgos estratégicos y reputacionales, y riesgos operacionales y de negocio. Más allá de lo que yo mencioné hace un ratito, que es todo el costo computacional y el costo que eso trae aparejado de por sí, hay un montón de riesgos que tienen que ver con cómo se genera esa respuesta, si posee o no posee sesgo, si voy a dejar, por ejemplo, que un agente entreviste y contrate a los empleados para un nuevo equipo, ¿sí? ¿Hasta qué punto tengo que avanzar? Depende obviamente de lo que voy a atacar con ese agente, pero también de qué riesgo estoy dispuesto a asumir y cómo lo voy a controlar, ¿sí? Totalmente. Bueno, esto está muy bueno porque hay riesgos que nosotros no queremos asumir por la salud de nuestro negocio. Ujú. Hay riesgos
que la normativa no nos deja asumir, ¿no? Y hay riesgos que, bueno, por una cuestión estratégica no lo queremos hacer, o por una cuestión de responsabilidad social. Ahora, mi pregunta es, digo, ¿qué hacemos con todos estos riesgos? ¿Cómo los dominamos? ¿Cómo los administramos? O sea, si existen todos estos riesgos, si no los puedo controlar, definitivamente no tendría un agente. Total. Y sin embargo, hoy en día se están haciendo ¿Eso agentes. por qué es? De por sí habrán escuchado también muchos casos en donde la aplicación tampoco sale tan buena y tienen que volver hacia atrás y controlar y restringir, que suele ser por lo general la primera acción correctiva. Permitime igual responderte si querés con primero un marco. Hoy en día todo esto empieza a estar regulado o se empieza a o se empieza a avanzar en pos del riesgo y de cómo controlarlo con distintas normativas. Seguramente si algunos de los que están en el público pertenecen a lo que es la inteligencia artificial, desarrollan o están en proyectos en donde se está empezando a aplicar inteligencia artificial, saben que no hace mucho tiempo se empezó a hablar de la ISO 42001, ya hace un poquito más de tiempo, en tiempos tecnológicos, hace un poquito más de tiempo, estamos hablando quizás de un par de semanas, está el AI Act, que es la normativa europea, hay un framework de trabajo en pos de estos riesgos que estoy mencionando también, hay un marco que está empezando a regular todo lo que es accionar de agentes de inteligencia artificial en sí. Pero más allá de eso, ¿cómo es la materialización de estos controles en nuestros desarrollos? Son los famosos guardrails, ¿sí? Que dependiendo sea el riesgo que uno intenta controlar, en dónde va a empezar a aplicar este tipo de guardrails. Y es algo que hay que tener en cuenta ya desde una etapa inicial, no solamente cuando ya tenés el problema y la reacción tiene que ser, como dice la palabra, reactiva, sino empezar a pensar desde el diseño mismo de este agente cómo va a ser ese tipo de control, ¿sí? Y qué tipo de autonomía va a tener. Pero en este campo, y en base a todo lo que venimos hablando, hay un montón de aspectos para tener en mente. Entonces, ¿por dónde empezar, no? Está bueno, en realidad estás mencionando que varios de estos guardrails vienen incluidos en el diseño, Ujú, ¿no? En el diseño le ponemos los propios límites. exacto. O sea, que es importante pensar hacia dónde se puede desviar un agente para, en su diseño, Sí. poder controlar que eso no suceda. ¿Te acordás de algún caso que podamos comentar que esté Bueno, bueno sobre riesgos? bueno, hay un caso bastante famoso de un chatbot que terminó vendiendo una camioneta por $1, ¿no? Eso, bueno, definitivamente Pasó, sucedió. eso, y es un problema enorme. A mí también me gusta pensar a veces con los guardrails o estos elementos de seguridad que obviamente elevan el costo del desarrollo de un agente, Total. en hacer un paralelismo como hace Dino Ronconi, uno de los practice managers acá de Practia, siempre con los autos. Ujú, Nosotros podemos tener dos autos, sí. ¿no? Un auto muy avanzado en elementos de seguridad, que tenga airbags, frenos, sistema ADAS, cinturón de seguridad, y otro vehículo, más viejo quizás, que Mm, no tenga todos estos elementos de seguridad. Los dos nos llevan de un lugar a otro. sí. Ahora, si la carga que estoy trasladando es muy valiosa, ¿no? Definitivamente yo querría que utilizar el vehículo con todos los elementos de seguridad. Obviamente ese vehículo es más caro, más costoso, pero así funcionan los guardrails. Ojalá no hubiese que usarlos nunca, como el cinturón de seguridad. Bueno, Ojalá nunca lo tuviese que usar. O los airbags. Ojalá nunca los tenga que usar. pero están sujetos también a normativas. Entonces, en este punto estamos como medio parados en Sí, la misma instancia. no solo normativa. Yo no me imagino viajando con mi familia, un viaje largo al sur, en un auto que no tenga airbags. O sea, quizás Total, no me importa la normativa en ese caso, sino que tiene que ver porque la carga es muy valiosa. Y lo mismo pasa un poco con los agentes, ¿no? O sea, total, construir todos estos elementos de seguridad en el diseño son importantísimos. ¿Mm? totalmente, totalmente. Y en ese sentido, en esa perspectiva, desde lo que es práctica también nos encargamos de tomar todos estos puntos que mencionamos hasta el momento y enfocarlos en un framework.
para poder también tener una herramienta con la que empezar también a diseñar y a pensar los agentes que vamos a empezar a desarrollar. Y en esta línea tenemos este framework actuar. Bueno, interesante framework. Podemos contar un poco de qué se trata, ¿no? Dale. Definitivamente. La idea de este framework es que nos ayude a entender hasta dónde podemos soltar a un agente. O sea, y para eso tenemos que definir la autonomía que tenemos con este agente. Ahí tenemos en la izquierda de 1 a 5, ¿no? Que Cami contó un poco con el ejemplo del cocinero, del asistente hasta el orquestador, ¿no? Aumentando los grados de autonomía. Y después tenemos del lado, en el punto 2, es el framework que llamamos actuar, ¿no? Esto me parece súper útil. Porque a partir de estas preguntas vamos a definir cuál es el grado de autonomía que le queremos dar y cuáles son eh, los guardrails o los casos de human in the loop que debemos meter o no en este agente. Y para eso nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? La A, que corresponde a acción, que básicamente lo que pregunta es: ¿qué va a ejecutar este agente? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Y acá, no sé, les voy a decir algunos ejemplos, ¿no? O Dale. sea, y a ver, decime vos, Cami, ¿qué pensás? Redactar un mail, crear una orden de compra o aprobar un crédito. Ok. ¿Qué grado de riesgo tiene cada uno? Bueno, claramente el último es muchísimo más riesgoso que el primero. Exactamente. O sea, o redactar un mail y solo redactarlo no es lo mismo que redactar un mail y enviarlo con un mail que genera compromisos. Totalmente. ¿No? Entonces, la acción nos puede ayudar un montón a definir el riesgo que tiene ese agente. La letra C, que es las consecuencias, lo que trata es de cuestionarnos qué sucede si es que este agente falla, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que generan? En el caso que decíamos recién, si redacta un mail y lo redacta mal, no pasa absolutamente nada. Si me agendo una reunión en un mal momento, quizás tampoco. Ahora, si define una compra, decide el otorgamiento de un crédito o define el precio de venta de un Totalmente. producto, el Bueno, efecto termina siendo totalmente distinto, como el ¿no? caso del auto que mencionabas. Exactamente. Entonces, y esto también es importante que nosotros podamos dimensionar el grado del error. Ujú. Un error costoso o no costoso. Un error reversible o no reversible. La letra T se refiere a la trazabilidad. ¿M? Em, y básicamente lo que trata es de responder si cómo ha tomado la decisión el agente puede ser trazable. Pero en ese punto, permitime materializar seguramente lo que muchas personas están pensando del otro lado, que tienen que ver con, por detrás de un agente tenemos un LLM. Un LLM hoy en día para la gran mayoría o para todos diría es una gran caja negra. ¿Cómo podemos Exactamente. poner trazabilidad en un proceso agéntico? Bueno, acá podemos tener varios logs, cuáles son las preguntas, pedirle cuál es el contexto o dónde o cómo, qué se ha basado para tomar la decisión. Ok. Todo eso tiene que quedar registrado para nosotros poder reconstruir o no el grado de trazabilidad de cómo toma las decisiones un agente. La letra U se refiere, y esta también me gusta, es el umbral de confianza, ¿no? Eh, y básicamente lo que nos pregunta acá es ¿qué confianza demostró? Y acá es importante es, bueno, eh, ¿cuántos casos hemos testeado? O sea, y vuelvo otra vez en la industria automotriz. ¿Cuántas veces para probar un airbag han chocado un auto para ver qué sucede? ¿Falla o no falla? ¿No? No es lo mismo haberlo hecho con 5 casos, con 10, con 15, con 20,
con 100. O no es lo mismo tener un grado de confianza un 95%, 99% o un 50%, Total. ¿no? El umbral de confianza con el cual está definido también es importante para definir un poco los riesgos que estamos tomando con este Entonces, mismo. en este sentido, lo que es el testing de este tipo de desarrollo cobra otro valor. Totalmente, muchísimo. Y a veces también es costoso crear ese testing, porque nos pasa que en muchos casos es difícil automatizarlo, Ujú. ¿no? Entonces ahí tenemos otro desafío grande. El siguiente punto que también es importante, que es la A De de alcance. alcance, es a quién le impacta, ¿no? O sea, impacta a una persona, a un cliente, a un grupo, a una institución. ¿Hasta dónde llega el impacto que tiene el agente también es Claro, importante? tanto el valor concreto como la consecuencia que hablabas vos. Exactamente. Y el último punto, la R, que es la de revisión, es quién puede intervenir. ¿Cómo es la intervención humana? ¿Cómo definimos el human in the loop? ¿En qué momento puede actuar o no puede actuar? ¿Puede eh, ayudar a resolver o tomar alguna decisión dentro de este loop? ¿Cómo sería, por ejemplo, la participación de la persona en procesos completamente autónomos? Porque hoy en día también hay una creencia en contra de esto de la autonomía también, que necesariamente el camino más conservador siempre va a ser el human in the loop. Pero también, por otro lado, el decir, bueno, voy a afrontar en principio, para generar un poco de experiencia y de definir mejor esos umbrales, agentes con objetivos más chicos, ¿no? Que las consecuencias sean más bajas. Bueno, eso también es un buen ejercicio, ¿no? Para meternos en el mundo de los agentes, no empezar con un grado 5 de autonomía, Ujú. de libertad total de los agentes. A medida que vamos tomando confianza con el agente, podemos ir pensando en mover el human in the loop a otras etapas, ¿no? Ujú. Pero eso también es un aprendizaje organizacional, Total. ¿no? O sea, la organización tiene que ir adaptándose e incorporando un poco estas nuevas tecnologías. Buenísimo. Bueno, una vez que atravesamos entonces lo que es definir en la en la escalera de la autonomía, en qué posición estamos y el checklist de por sí, en base a estos puntos que vos mencionabas, el siguiente paso entonces sería la matriz ejecutiva. La matriz ejecutiva de decisión es sumamente importante. En esta matriz, fíjense que lo que tenemos es, en el eje X medimos el impacto del error y en el eje Y medimos el control o la reversibilidad. La reversibilidad es sumamente importante. Un daño irreversible, ¿no? Definitivamente no es lo mismo que un daño reversible, Totalmente. el impacto que puede llegar a tener. Y obviamente que el impacto del error si es muy alto y tenemos una reversibilidad también muy alta, ¿no? O sea, muy difícil o sea, una reversibilidad baja, quiero decir, es decir, algo difícil de revertir, definitivamente eso tiene que estar sujeto a decisiones humanas, Ok, ¿no? Donde el perfecto. impacto es grande y no tenemos forma de revertirlo, el humano tiene que decidir. Eso sería un límite definitivamente aconsejable. En el lado derecho tenemos algunos ejemplitos, el punto 5, ¿no? En base a los riesgos que hablábamos En hace un base a rato. los riesgos, exactamente. Por ejemplo, un borrador de email y podemos tener una gente que escribe un borrador de email y puede tener una autonomía muy alta porque la verdad que el impacto finalmente está, y por diseño el envío que está solo es lo aprieta el humano, está human in the loop, no tenemos ningún riesgo. En el extremo opuesto tenemos un diagnóstico médico, Total. ¿no? Bueno, Donde un error en un diagnóstico médico muchas veces es irreversible, ¿no? Entonces, total. en esos casos tenemos que tener un human in the loop definitivamente, ¿no? Y bueno, y en el medio tenemos varias situaciones como aprobar un gasto, otorgar un crédito. Nos quedó algo igual que son los guardrails. Los guardrails que consideramos obligatorios para Ujú. pensar cuando un proyecto tiene que ir a producción. ¿Y qué son estos guardrails? Bueno, tenemos tool gating, el memory scope, policy as a code o la auditabilidad. El primero se refiere a qué herramientas le voy a dar acceso a la gente. La gente hace cosas, se conecta y toma decisiones. Se puede conectar con mi correo, se puede conectar con el CRM, se puede conectar con un sitio de compras,
puede tener mi tarjeta, hasta dónde le voy a dar poder a ese agente. Y eso tiene que estar en la definición de la arquitectura. Son los límites, el marco que yo le voy a ir dando a la gente para poder controlar y gobernarlo. Totalmente. Bueno, igual me gustaría hacer una bajada al hecho de que, en base a lo que venimos charlando, uno pensaría que es algo que todavía tiene una distancia hacia nosotros, que no es algo que podamos palpar, y permítanme decirles que ya tenemos agentes autónomos conviviendo con nosotros, quizás con una autonomía más baja o más reactivos, o agentes completamente autónomos, ejemplos, aspiradora robot de tu casa, ¿sí? O las heladeras que muestra, por ejemplo, Samsung o LG, que pueden hacerte las compras sabiendo y escaneando lo que es tu heladera, ¿no? Qué elementos tenés, qué preferencias, etcétera, etcétera. Claramente son distintos grados de autonomía, pero volviendo un poco a lo que veíamos al principio, esto es algo que hoy en día está en debate en todas las mesas, independientemente del rubro, de la práctica, del rol. ¿Sí? La inteligencia artificial vino para revolucionarnos completamente a todos, independientemente de donde estemos. Déjame que termine de contar un poco más algunos guardrails que también me parecen sumamente importantes. La definición de la memoria de la gente, hasta dónde lo dejo recordar, es otra cuestión importante que tenemos que definirlo en cada proyecto. Total, contexto. El Policy as Code se refiere a hay ciertas políticas que tienen que estar definidas en el código. Por ejemplo, los límites. Hasta cierto gasto te dejo hacer, ¿no? Total. Pero tiene que estar explícito en el código. O sea, obviamente que depende de cada gente. Pero eso es muy, muy importante, que en el diseño estén pensadas todas estas cuestiones. Total. Y el último es el de la auditoría, ¿no? O sea, poder tener evidencia de todas estas acciones que ya lo habíamos hablado un poco antes. Y algo que quiero mencionar, la tecnología no parecería ser un límite. Fíjate que hoy tenemos autos autónomos que toman miles de decisiones, ¿no? O sea, y decisiones distintas en contextos distintos. Eh, la tecnología nos permite hacer un montón de cuestiones. ¿Dónde tenemos el límite para generar autonomía en un agente? ¿No? Total. Y bueno, y necesariamente un poco también volviendo a ese slide que vimos hace un ratito de los riesgos, no todos los riesgos van a ser igual de críticos dependiendo la empresa o en el punto en el que uno esté, ¿no? Definitivamente. Entonces, probablemente el foco de los guardrails que mencionó recién Carlos cambie dependiendo del punto donde estoy queriendo desarrollar un agente y la función misma, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta del inicio, sería, ¿cuándo podemos soltar el control o si podemos soltar el control de los agentes? Bueno, la respuesta no es tecnológica, definitivamente. Creo que la clave está en cuánto nosotros podemos gobernar los riesgos de las decisiones que toma este agente. Y ahí Totalmente, está el secreto. totalmente. O sea, tenemos que definir la autonomía en función de la capacidad de gobierno de riesgos de los agentes que tengamos. Perfecto. Igual decirles que estos agentes o los agentes en general no van a dominar por lo menos el partido que hoy tenemos en el Mundial, con lo cual un poco también honrando ese tiempo y que seguramente los que se han sumado están preparándose para ese evento, hicimos la charla un poco más cortita, con lo cual, si te parece, Sol, abrimos espacio a consultas. Me voy con la parte de consultas si es que hay alguna. Perfecto, Camila, muchas gracias. Por ahora no hay ninguna, pero los invitamos a hacer preguntas. Buenísimo. Bueno, igual ahí se me está cargando el chat, así Ok. que está, perfecto. Ahí se me está cargando el chat. Igual decirles, más allá de las consultas que puedan llegar a surgirles, que esperamos que el material y los debates que hoy llevamos a cabo les hayan sumado o les sumen también más preguntas, ¿no? De decir, bueno, voy a validar o voy a hacer un doble clic en este tema
en pos de ver cómo evoluciono o los agentes que estamos empezando a desarrollar o los que estamos empezando a pensar también. Definitivamente, y algo importante es que hasta dónde voy a soltar a un agente es importante plantearse el riesgo que estamos corriendo si ese agente se equivoca, ¿no? Este framework lo que trata es de invitarlos a hacerse las preguntas para contestar un poco del impacto que ese agente accionando puede llegar a tener si es que sale mal, porque básicamente es el mayor riesgo. Buenísimo. Bueno, hay una pregunta, pero no es para nosotros, sino para Sol. Sí, ya le contesté que la charla queda grabada en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar enviando el link. Buenísimo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias también ahí que nos felicitaron y demás. Como decía, queríamos honrar sobre todo el tiempo de ustedes en un día tan especial también para nosotros como Argentina. Y este tema de por sí a nosotros nos llama poderosamente la atención y de hecho nos mantiene también investigando, tratando de bajar, como les mostrábamos, a un framework aplicable todas estas dudas que también traen aparejadas los desarrollos a los que nos venimos enfrentando como práctica. Así que un placer poderlo compartir con ustedes. Bueno, Perdón, Cami, ahí surgieron dos preguntas. No sé si sí. tienen 5 minutos ver. para Sí, contestar. sí. A ver, esperen que no se me actualizó. Bueno, ahí veo el agradecimiento anónimo y ahí veo una de José. Cuando uno No. construye agentes, ¿esa? Sí, hay otra más, pero te las voy leyendo, pero lee esta Ándale, y después dale, seguimos con las léelas otras si mejor, querés. porque ¿Sí? se Bueno, actualizan muy despacio. ok. Dale. Jorge pregunta si tienen el framework implementado como agente o como skill. Buenísimo. Lo tenemos aplicado, en principio te diría como marco, Claro. y eso moldea lo que son las skills. Sería así el orden. Exactamente, hay cierta, por ejemplo, el framework, fíjate, José, que te habla de hacerte preguntas, ¿no? Y después también te dice ciertas guardrails que sí o sí tenés que tener para tener producción o ciertas cuestiones que te tenés que preguntar. ¿Cuántas veces fue testeado? ¿No? El umbral que tuvo. Eso no es algo que lo podamos tener implementado, sino que es un marco de buenas prácticas o buenas preguntas para hacerse cuando uno está desarrollando Total. y creando un agente. Pero sí termina eso, moldeando luego los desarrollos de las skills y Exactamente. demás. Sí, totalmente. Tenemos una más que dice, excelente charla, me gustó particularmente el desafío de los riesgos para las organizaciones, no tanto desde lo técnico, sino desde la gobernanza. ¿Podrían dar algún ejemplo? Buenísimo. Riesgos desde la gobernanza. Yo te diría que más que riesgo, la dificultad o el desafío es cómo embeber, si querés, la gobernanza por medio de guardrails, por medio de controles, honrando las normativas y no frenando los desarrollos que uno tiene, ¿no? Que termina siendo quizás el primer paso o la primera medida que uno puede llegar a tomar de restringir. Sí, y te sumo un desafío que para mí es de los más grandes, es como nos pasa en el ambiente de desarrollo, todos quieren una solución ya. Hacerla bien, contemplando estos riesgos, obviamente genera más costos y más tiempo. El desafío más grande que veo yo es que aquellos que necesitan un agente entiendan que hay que ponerle cinturón de seguridad y hay que ponerle airbags, que no se hace de un día para el otro. Y eso generándolo de menos a más, un poco como hablábamos en cuestiones Exactamente. de los otros aspectos. O sea, para mover, quizás hay ciertos recorridos que uno lo puede hacer sin todos estos elementos, porque el riesgo que estamos corriendo no lo amerita, ¿no? Total, Y eso es importante en la definición. exactamente. A ver si tenemos alguno más. Ahí Boris pregunta, muchas gracias por la charla. En todos los casos es obligatorio contar con guardrails claros al desarrollar un agente, así como la tecnología misma donde se implementa. Definitivamente, vuelvo a lo mismo. O sea, tener guardrails sería una buena práctica, sin duda. Definirle a un agente, por ejemplo, a qué conectarse o qué poderes le doy,
también es importante definirlo. Definirle dónde tiene los límites o dónde no, dentro de qué marco se puede mover, es muy importante. Porque, y esto es, si quieren, después empieza a haber una especie de costo-beneficio, ¿no? O sea, todos estos guardrails o distintas tareas que uno va desarrollando para darle un marco de movimiento a la gente, tienen su costo. Ahora, si de repente quiero generar un agente que envía mails de publicidad y se equivoque y le envía una publicidad a una persona que no era el objetivo de esa publicidad, quizás no tiene un costo tan alto. Entonces, hacer un diseño de ingeniería de guardrails para que eso no suceda, hay una especie de costo-beneficio. Total. ¿No? Totalmente. Y también traer a colación de que hay ciertos controles que para el que viene desarrollando este tipo de soluciones están casi implícitos, te diría, que tiene que ver con, por ejemplo, algo que mencionabas, qué contexto le doy, a qué le permito acceder como fuente de contexto. ¿Qué le permito hacer y qué no le permito hacer? Sí, eso ya de por sí lo venimos heredando, si quieren, desde lo que es asistentes, ¿sí? Entonces hay muchos controles o guardrails que ya heredamos desde lo que es la evolución o esa ola de la IA generativa, ¿sí? Y otros que se van a ir sumando en pos de lo que veníamos hablando también. Bueno, muchas gracias. Creo que hasta acá llegamos. Gracias por el tiempo, chicos. No, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, que gane Argentina, por supuesto. Nos vemos.